¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Disfrutando de las últimas 24 horas de calorcito que vamos a tener, porque mañana de noche ya escucharon ustedes el pronóstico de la Dirección de Meteorología. Ingresa un frente frío. Son las 21 horas con 1 minuto en este momento en Asunción. El tiempo está realmente lindo para ir a tomar una birrita por la calle Viernes, o un vino o cualquier bebida espirituosa, en realidad, al terminar el trabajo, se entiende, no durante la jornada. Hoy tenemos dos temas que queremos abordar con ustedes. Uno, tiene que ver con la crítica a la seguridad pública y con lo que se viene, estimados amigos, en materia de seguridad pública según las nuevas directivas del Ministerio del Interior, y lo vamos a desarrollar enseguida. Y también el tema de la planta de Mauricio José Troche, que es, ¿cómo decirlo?, una canilla abierta para la prebenda política, pero lo vamos a hablar enseguida. Y están con nosotros las personas que, por supuesto, entienden de los temas de los que hablamos, que es lo que procuramos hacer todos los días aquí. Osvaldo Cáceres, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Enrique? Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, vos sabés que yo siempre hago la crítica porque el ministro Juan Ernesto Villamayor está coincidiendo en que efectivamente las instituciones públicas deben tener policías como custodia. Y hay una campaña de prensa que pretende que eso no ocurra, para que sigan los chamorros, la farja y compañía. ¿Qué opinión vos tenés de ese tema? Es importante que la policía cumpla ese rol de custodiar las instituciones públicas, porque propiamente la policía está destinado a lo público, ¿no? Allí está su naturaleza de hecho constitucional. Pero ¿qué es lo que ocurre, Enrique? ¿Cómo se hace para cubrir todo si es que no tenés la capacidad para el respecto? En términos de hombres estamos hablando. En términos de hombres estamos hablando, porque en esencia son 14.000 los policías que están operativos. Entonces, no vas a poder cubrir todo con 14.000 policías. Ahí podemos hablar de muchas cosas, de, por ejemplo, por qué hacen guardia privada, etcétera, etcétera, cosas que se salen también al margen de lo que debería ser, porque es otra situación también, porque las guardias privadas existen. Basta con recorrer y vamos a encontrar que siguen haciendo guardias privadas en determinados sitios, ya sea por una cuestión de acuerdo con el comisario de la zona o por una orden judicial, pero que existen, existen. Ahora, llegar a cubrir todas las instituciones, yo creo que en este mismo momento es imposible para la policía. Pero lo vamos a hablar enseguida. Gladys Benítez, buenas noches. ¿Te portás bien hoy? Hola, Albert, ¿cómo estás? Sí. Ya te anticipo que hoy no voy a discutir contigo. Pero ¿porque vamos a estar de acuerdo o porque estás en una situación de paz y progreso? Por dos motivos. Uno, porque hoy es viernes y viernes es muy relax. Bien, hiciste la introducción, hay que tomar alcohol antes de que suban los impuestos. Sí, totalmente. Y dos, sí, vamos a coincidir. Vamos a coincidir. La inversión en la planta alcoholera de Petropar de Troche, un lugar que, como bien lo decías también, es un barril sin fondo. Esta no es la primera inversión, no. Cada gobierno, las autoridades de turno, utilizan esta empresa pública y destinan fondos que al final no sirven para los fines que prometen en un inicio. Ahora estamos hablando de una inversión de $3,5 millones que hasta el momento al menos no deja ver los resultados. $3,5 millones más de lo que ya se puso anteriormente, y esto sigue sin producir los resultados. O sea, eso es lo que creo que vale la pena señalar, ¿verdad? Y adicionalmente, que no sabemos quiénes son las empresas o quiénes están detrás de las empresas, consultoras, las que hicieron las obras, etcétera, porque esto no se realiza a través de contrataciones públicas. Esto se lleva a cabo a partir de un convenio con PNUD. Entonces, un organismo que utiliza el rubro 800, transferencia de fondos, y directamente se elude la licitación o en general cualquier proceso de la ley 2051 de contrataciones públicas. Lo que es simpático, ¿verdad? Simpaticísimo. Vamos a irnos, Osvaldo, un ratito a hablar con nuestro compañero, nuestro querido compañero discutidor también, Iván Leguizamón, que está en una operación. Yo quiero que me ayudes después para entender un poco de eso. Bueno. Iván, vos nos estás escuchando. Hola, buenas noches. Fuerte y claro. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Osvaldo. Hola, Gladys. ¿Cómo están? ¿Por qué discutidor? No, porque está bien además ser discutidor. Yo te lo digo como halago, no como crítica. Ah, bueno, está bien, está bien.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de ABC TV. ¿Qué operaciones estas? Yo sé que el noticiero ya estuvo desarrollando este tema, pero quiero que por favor nos ayude a poner en contexto la cosa y entramos en materia, por favor. Se llama Operativo Django. Sería la segunda fase de lo que fue ese Operativo Romay que ocurrió el 1 de mayo pasado en Capitán Vado también, aquí en el departamento de Amambay, donde estamos desplegados. ¿Te acuerdas, Enrique? Hace 2 meses y medio, justamente contigo, entramos en la primera mañana en Radio ABC Cardinal, aquel operativo en el que murieron 5 delincuentes, que después su familia dijeron que eran en realidad albañiles y cosas así. La historia culminó con la exhibición de los videos y fotos en los cuales se veía a estas personas abatidas, pero en imágenes anteriores, por ejemplo, portando armas de guerra y en campos de marihuanales. Bueno, para poner en contexto a la gente, ese operativo Romay se ejecutó en el marco de una investigación contra un grupo de traficantes de marihuana de Capitán Vado, cuyo líder es Roberto Núñez Portillo, alias Robertí, el hermano de un asistente fiscal aquí de Capitán Vado. Ese grupo quedó desarticulado hace 2 meses y medio. Ese grupo estaba enfrentado contra otra facción, es decir, la guerra aquí en Capitán Vado y los sucesivos casos de sicariatos se centraban principalmente a raíz del problema que había entre el grupo que fue desmantelado hace 2 meses y medio y el grupo que finalmente también quedó descabezado hoy en el operativo Django, así como le denominaron la policía y la fiscalía, en el cual cayó Freddy Irala Fernández, alias Lico I, de 35 años de edad, el otro patrón de la droga que había aquí en Capitán Vado. Moraleja, en 2 meses y medio la policía y la fiscalía anularon los 2 principales grupos de narcotraficantes, con lo que insistimos en esta interpretación. En teoría, la paz debería ya regresar aquí a la frontera, Enrique. En teoría. Ahora, Iván, otra precisión de tipo contextual también. ¿Por qué este señor Irala Fernández es tan importante? ¿Cuál es la razón por la que se le está calificando como uno de los zares, uno de los patrones del tema ahí? Sí, porque Freddy Ariel Irala Fernández, alias Lico I, en realidad empezó como un secretario más, como un marihuanerito. Después, cuando su jefe cayó en desgracia, entiéndase, lo capturaron, aunque después lo liberaron, pero quedó debilitado su jefe, a quien conocen como Barón Escurra. Entre paréntesis, el que amenazó de muerte y el que prometió matar a nuestro compañero Cándido Figueredo. Lico I adquirió gran relevancia a partir del momento en el que fue identificado por la propia Policía Federal del Brasil, que lo sitúa como uno de los principales exportadores de marihuana desde Paraguay al Brasil. Él tenía prácticamente arco libre aquí en Capitán Vado porque no había una fuerza operativa capaz de hacerle frente, hasta que apareció este grupo que fue exterminado en el operativo Romay. Pero Lico I ganó relevancia precisamente después de que la propia policía de Brasil pidiera su captura a las autoridades paraguayas, Enrique. Osvaldo. No, y justamente te quería compartir esto también, Enrique. Iván creo que tiene una visión muy optimista, conforme a lo que va relatando, pero uno habla con Cándido Figueredo, que es de la zona, y tiene una visión opuesta. Iván dice, con esto debería llegar a la paz. ¿Qué dice Cándido Figueredo? No, lo que va a suceder es que va a haber un relevo de facciones criminales nada más. Otros van a aprovechar para tomar esa ruta que hoy están dejando fuera. Claro, y hay una cosa, Iván, pero vos sabés que para variar me voy a poner más o menos en la línea de Osvaldo por la sencilla razón siguiente. Vos mismo acabas de comentar que Irala Fernández, ¿verdad? Sí. Como el Freddy. municipio. Sí. ¿Verdad? Sí, como el municipio. Freddy Ariel Irala Fernández. Sí. Este Irala Fernández, estabas contando, es justamente un relevo del que era de Escurra, ¿verdad? En consecuencia, yo lo que no entiendo es por qué la policía piensa, o la fiscalía, que el esquema de sucesión y de relevo va a dejar de funcionar porque lo agarran a uno de los relevos. No, y principalmente, Enrique, por lo siguiente, ojo, que tampoco se entienda mal. Yo no es que estoy diciendo que, a partir de ahora todo color de rosa en Capitán Vado, no. Porque
El propio Licoí, ¿sabes qué nos dijo hoy durante el operativo de su detención? Dice, aquí el 95% trabaja en la marihuana. Todos trabajamos en la marihuana. Los únicos que no trabajan en la marihuana son docentes o policías y militares, dice. El resto trabaja en esto. Esto es nuestro estilo de vida, decía él. Y yo decía, o en realidad interpretaba que con esto en realidad debería regresar la paz, por lo menos de manera momentánea, porque en el último año se registraron por lo menos 25 asesinatos en Capitán Vado, directamente relacionados con esta guerra que había por el monopolio del tráfico de marihuana. Dos grupos estaban enfrentados. Lo que yo decía hace rato con Osvaldo en Crimen y Castigo, a las 6 de la tarde cuando le tuvimos a Cándido Figueiredo en nuestro espacio. Por ejemplo, Enrique, amanecía muerto hoy un tipo. Al día siguiente se sabía, era miembro de un grupo de un tal Licoí. 3 días después, 4 días después, aparecía muerto otro hombre. Ese ya era del grupo de un tal Robertí. Y así, sucesivamente, indistintamente. Primero moría un miembro de un grupo, al día siguiente del otro grupo. Se iban cobrando. Así se detectó este patrón de conducta de los criminales aquí en Capitán Vado. Es decir, se identificaron a dos grupos que evidentemente eran los únicos que estaban en la puja por el poder. Y ahora, con estos dos grupos fuera de combate, supuestamente no hay otro capaz ahora mismo de reactivar una célula tan importante como estas que fueron desactivadas. Entonces, al menos mientras surja la figura de un potencial patrón o mientras se consolide alguien que está tratando de acaparar el negocio, yo creo que en teoría debería haber paz de vuelta aquí, o por lo menos deberían mermar los casos de sicariato que estaban directamente relacionados con esta guerra entre las dos facciones de marihuaneros, Enrique. Ahora, después una segunda cosa que a mí tampoco me cierra, Iván, que es en el operativo Romay, habíamos hablado contigo extensamente de que la policía y la fiscalía habían hecho una conexión, una ligación por lo menos, digamos, formal entre la gente que cayó en ese operativo y creo que era el Comando Vermelho, no quiero meter la pata, pero creo que era una de esas organizaciones brasileñas. No sé, Osvaldo. Sí, fue por allí, porque estuvo implicado en un asalto en Exacto. Brasil. Estas organizaciones de Capitán Vado, ¿también tienen ese vínculo o operan con autonomía? Sí, voy a hacer mías las palabras de Cándido Figueiredo, nuestro compañero corresponsal. De hecho, la frontera paraguayo-brasileña hoy en día es una de las más apetecidas por las facciones criminales brasileñas, principalmente el PCC de San Paulo y el Comando Vermelho de Río de Janeiro. El PCC es el grupo que prácticamente ya penetró todas nuestras fronteras. Entonces, necesariamente un grupo paraguayo, un grupo autóctono que quiera controlar el mercado fronterizo, no lo va a poder hacer ahora mismo sin por lo menos el padrinazgo o el consentimiento de uno de estos grupos. El grupo que fue desactivado en el operativo Romay te operaba en simpatía en realidad, porque no eran miembros, pero operaba en simpatía con una célula del Comando Vermelho. Este grupo que cayó hoy, coincidentemente, también operaba en simpatía, pero con otra facción del mismo grupo Comando Vermelho. Es decir, es la misma banda que está instalada en Capitán Vado, pero que a la vez apadrina ambas facciones por una cuestión lógica de conveniencia. O sea, es un 2 más 2. Al Comando Vermelho le conviene que desde Paraguay se envíe marihuana. Entonces ese grupo no tiene problemas con dar el guiño a un grupo o al otro, dependiendo cuál esté operando de mejor manera en la frontera. Una última, Iván, y te agradecemos muchísimo este contacto. Sé que estás trabajando desde tempranísimo y haciendo varios contactos ya acá con el canal. Las 3:30 de la mañana. Por eso te digo, no te quiero romper ya sabes, pero quiero preguntar una cosa nomás. Cuando ¿cómo se llama el que fue detenido? Irala Fernández. Cuando Irala Fernández. Licoí. Grábate ese Licoí. Sí, cuando Licoí te dice, acá todos vivimos de esto, yo no puedo menos que imaginarme que los cultivos de marihuana tienen que estar en toda la zona a la vista. O sea, si todos trabajamos en eso,
pues la cosa está totalmente producida. ¿Cómo puede ser que los amigos de la policía o de la fiscalía no estén viendo eso? Dos cosas para responder eso. De hecho, las plantaciones de marihuana están prácticamente a la vista. De hecho, Lico I fue atrapado hoy a las 7:30, 15 minutos después de llegar a su guarida. Él dormía todas las noches en el monte, en un campamento de marihuana, porque sabía que el riesgo que él corría es que la allanaran antes de que amaneciera. Justo esta vez, como ya amaneció todo, pensó que ya no habría problema, entonces él se relajó y fue detenido. Ese es un punto, que él mismo vivía en una plantación de marihuana. El otro, nosotros visitamos uno de los campamentos que fue destruido hoy por el mismo grupo operativo, y te cuento, se nota que plantaron la marihuana hace, me arriesgo a decir, 8 días, porque los plantines estaban, despegaban a 5 centímetros del suelo, en un área que se nota que fue devastada para plantar marihuana, en una zona de serranías, donde nosotros estuvimos instalados esta mañana en la colonia Manta Potrero de Capitán Bado. Es una zona de serranías, Enrique. O sea, tampoco hay que ser realista con esto. No hay fuerza operativa capaz de la policía. Por más que vos creas de que esa es su función, de que es su obligación, cierto, lo es. Pero no hay una fuerza operativa capaz de ir a recorrer todos los días los montes que hay en esta zona, principalmente de serranías, por el terreno accidentado. Nosotros llegamos a lugares prácticamente inaccesibles por tierra. De hecho, el asalto se tuvo que hacer primero vía aérea por la dificultad del terreno. Entonces, hay que ser también realista en ese sentido, ¿cierto? La policía de la Senat tiene la obligación de detectar estas plantaciones. Ayer la Senat culminó un trabajo en la misma zona, desmantelando un enorme campamento. Pero están a la vista, pero esos puntos son prácticamente inaccesibles porque funcionan en medio de serranías, entre arroyos, por ejemplo, sitios a los cuales una persona común no podría ingresar así como así nomás, Enrique. Correctísimo. Iván, simplemente agradecerte enormemente el esfuerzo, el tiempo y la buenísima información, como siempre. Muchas gracias por esta gentileza, muy amable. Saludos, Enrique, a los compañeros también. Un abrazo a todos. Gracias, Iván Leguizamón, allá en Capitán Bado. Lico I. Nico I. No, Lico. Lico. Sí. Pero Albert y ojo, ¿a usted no le parece que esto que dice Lico I, si bien él no tiene seguramente un estudio estadístico, pero es seguramente muy cercano a la realidad, 90 y pico % de la población se dedica a esto, en realidad es el caldo de cultivo ideal para que las facciones criminales se reproduzcan? Pero ¿qué haces vos? Tengo una objeción de principio y no sé si es correcto que la plantee ahora para hablar, pero es que hay que plantearla, porque si no, nos quedamos otra vez en atacar los síntomas. Exacto. Vos no le podés pedir a ningún ser humano del planeta, mi querido Osvaldo y Gladys, que en vez de plantar algo que le rinde 100, plante algo que le rinde 20. No es razonable. La marihuana, estimado amigo, tiene no sé cuántas, o vos sos el experto, 2 o 3 cosechas por año. Su rinde es monstruoso y su renta es más monstruosa que su rinde. Sí. Contra mandioca o ¿qué es lo que pueden plantar? Soja. No, pero soja todavía porque es empresarial. Pero esta gente... Pero igual, la cuestión es la siguiente. Vos tenés un estado ausente, no hay inversiones privadas grandes en la zona que puedan generar fuentes de empleo. Te digo, o ¿qué les queda a los próximos? Y bueno, entonces tenés una vía rápida de salida al país, porque claro. ¿a quién le estamos vendiendo? Es a Brasil, básicamente. Y bueno, pero vamos a ver a dónde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a un punto envenenado, que hay mucha gente que creo que sinceramente no se pone a razonar el tema. Entonces, no se puede plantar soja porque la soja es un producto industrializado. Es decir, una plantación de soja requiere muchísima inversión en maquinaria, en químicos, etcétera, ¿verdad? O sea, soja no es. Son los cultivos típicos de la agricultura familiar campesina. Y en cambio la marihuana, rentable, con un rinde feroz y con una renta feroz. Y vos le vas a decir, a ver, Marito querido, a vos te digo, vos le vas a decir a doña Juana que tiene que dejar de tener plata para sus hijos, para mandarlos al hospital o al colegio, para comprarles ropa, para hacerse la casa, comprarse la heladera y un auto.
porque vos querés estar bien con la DEA. Discúlpame, no cierra. No cierra. ¿Sabe por qué no cierra? Porque esto es un disparate. Esto es un disparate. Canadá, Uruguay, Portugal, Suiza, Noruega, Holanda, Inglaterra, 33 estados de Estados Unidos le están diciendo a la DEA que es un disparate. Y nosotros sí que seguimos quemando marihuana. Pero es un contrasentido incluso en nuestra legislación si vos hoy ya estás utilizando y autorizando el uso medicinal de la marihuana, pero no estás permitiendo la producción y entonces te salen... ¿Puedo ser grosero, Gladys? Bueno. Pues entonces te salen pues con la huevada del THC, no sé qué, que tiene la una y la DVD, no sé qué tiene la otra. Es que voy a decir, pues chicos, estos no son dólares de gente que no quiere ser ilegal. Es gente que es normal, gente que lo único que quiere es tener una ladera en su casa y tener un poco de plata en la cuenta. Entonces, hey, ¿por qué tenemos que dejarle a esta gente a los criminales? Así mismo. ¿Entendés? Estoy de acuerdo contigo. Y encima todo el esfuerzo que hay que hacer y toda la corrupción que se genera dejándole esto a los criminales. Y todo el negocio también, porque cuánto mueve el operativo o los operativos para supuestos combates al tráfico de marihuana. Es decir, en realidad pudiendo legalizar la marihuana. Porque ahí, por ejemplo, voy a poner el caso de este tipo que yo no le conozco, el Licoí, ¿verdad? El Licoí, si estuviéramos en un país medianamente razonable como Canadá, Licoí sería el presidente de la cooperativa. ¿Te das cuenta? Y lo convertimos en un criminal. Y él, en realidad, en un país normal como Canadá, no estoy diciendo Malawi, el tipo sería, acá vengo, yo soy el presidente de la cooperativa de plantadores de cannabis, un respetable señor de corbata. Pero no, tenemos que estar bien con la DEA. Por favor. Tenemos que debatir esto. No, hay que abolir este disparate. Estoy de acuerdo, pero empecemos por debatir. ¿Qué pasa? Que hoy se cierran... Ahora, yo lo del Licoí no le tomaría como un simple... No, te pongo como terminamos presentando como víctima. No. Está a cargo de una facción criminal. Está a cargo de una facción criminal porque el tema está criminalizado. Y sí, bueno, pero pongamos también la esencia o la figura, saquemos la marihuana, se pueden dedicar a otros negocios más rentables para ellos porque el espíritu de ellos está en recaudar mucho más. Pero es que legalizar la marihuana y nosotros tenemos una enorme cantidad de gente de nuestro país que ahora está con los dos pies en la ilegalidad y los pones en la legalidad y cobras impuestos y haces la venta regulada como es la del cigarrillo, la del alcohol, que no lo compren menores, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros tenemos que darle satisfacción a la DEA porque si no se enoja la DEA y entonces los fiscales pierden su lugar. Yo rescato de este operativo lo siguiente, que por lo menos cayó el que están mandando. Porque no cayó doña Juana tampoco. Antes caía doña Juana. Antes teníamos esa costumbre de tenerle a los indígenas que estaban cultivando. Sí. En eso se está progresando en algo. Porque esta gente manda a matar, ya sea por sus negocios o por sus intereses. Es el problema que tienen en la frontera del país. ¿Y quién nos está reclamando en realidad? Es Brasil. Brasil nos está diciendo. Pero claro. Nos están enviando toda la porquería a ustedes y estas son las personas que están operando. Sáquense de encima de esto. Y aquí viene un segundo capítulo de la misma tesis que yo te estoy sosteniendo, ojo, que es la siguiente. O sea, Brasil hace esto, entre paréntesis, porque también tiene un descontrol de sus propias organizaciones criminales, porque son sus organizaciones criminales. Pero nosotros lo dejamos hacer porque tiene tanta renta esto que no le cuesta nada a Licoí comprar la comisaría entera. Sí. ¿Entendés? Toda la población, y si no lo compra le va a mandar a matar nomás. ¿Entendés? O sea, plata o muerte. Pelle decidir, abuela. Plata o muerte. Entonces, ¿vos qué elegís? Entonces, no hay que ser demasiado inteligente. ¿Entendés? Pero no tenemos que hacer el trabajo de la DEA. O sea, yo, sinceramente, ¿saben por qué me pongo en sarcástico, amigas, amigos? Porque esto es un disparate desde hace 50 años, que todo el mundo sabe que es un disparate. Y acá, hay veces que tengo que ser muy gráfico, pero en la tele no se puede ser tan gráfico. O sea, acá, estimados amigos, políticos corruptos quieren limpiar su cuartilla con la DEA. Entonces, hacen estos papelitos de porquería para poder seguir manteniendo la bendición norteamericana para su corrupción. Eso es lo que está pasando. Porque tuviéramos políticos decentes, como los uruguayos, y entonces se le dice a la DEA, no señor, ustedes están equivocados, acá se legaliza esto. Ah, no, pero esto hace... Lo siento mucho, este es un país decente y
normal. Además, un país eminentemente agroganadero, ¿cómo nos vamos a aprovechar el suelo? Pero por La Dios, marihuana pues. paraguaya tiene un prestigio a nivel mundial. Es cierto, no es que queremos hacer, hoy es ilegal, pero es Yo hora de creo que hay que sentarnos a legalizar. hablar de esto. Hay que legalizar. Y la marihuana y la cocaína y el LSD y todo. Porque esto es un disparate. Bueno, eso otro podemos debatir. No. Es un problema regulatorio. Como Noruega, amiga mío, y termino con esto porque tenemos que entrar en el tema, Osvaldo. No, pero da gusto. Noruega, amiga mío, o sea, acá no es cuestión de que nos crean a nosotros, ni un poquitito. Es cuestión de poner en Google y tenés la información. En Noruega es legal el LSD. ¿Por qué es legal el LSD? Porque la adicción es un problema médico. Y entonces el gobierno lo que dijo, está bien, no hay problema, pero nosotros vamos a proveer. Entonces vos sos un adicto, o sea, un enfermo, y te vas al hospital, no a la cárcel, y el doctor te da tu dosis, porque vos sos un enfermo, no sos un guerrillero. Pero claro, hay que tener un país decente con políticos decentes que no necesiten la bendición de un poder extranjero para limpiar su corrupción. Bueno, pero ¿dónde quedas ahí con la cuestión de que eso es un potencial peligro para terceros? En el caso de la marihuana, como es la droga menos nociva, vos, Pero como peligro para terceros. decía un profesor de Derecho, Sí. todos tienen derecho a fumarse un porro. Bueno, es otra cosa Pero- consumir una sustancia que pueda hacer que vos te vayas y cometas algún delito o le Cometés mates a algún tercero delito. o lo que sea. No, espera. Todas las sustancias que producen alteraciones en el cerebro tienen un potencial dañino. El alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína, todo, el 100%. Lo que tenemos que hacer es regular. Entonces, Osvaldo, ¿vas a inyectarte un LSD? Sí, estoy con ganas. Bueno, chicos, vos no podés manejar. ¿Entendés? Y te llego a encontrar manejando y te vas 10 años a la cárcel. Se llama regulación. Hay que regular. Pero como los medicamentos con prescripción, exactamente. O sea, te regulan el antibiótico y resulta que no te van a regular las drogas peligrosas. ¿Entendés? O los antidepresivos. Bueno, pero vamos a ser realistas como dice Iván. Primero la marihuana, después lo otro, hablemos. No, nosotros tenemos que empezar a ser un país serio. ¿Entendés? Y no somos un país serio, somos un país bananero que la DEA decide lo que hacemos. ¿Cuál es la característica del país bananero? Que las embajadas gobiernan. Eso tiene que terminar. Pero para terminar hay que tener políticos decentes. Porque un político decente le puede decir eso a la embajada. Pero un corrupto lo único que quiere es que la embajada le bendiga. ¿Entendés? Simple. Ahí está Cartes todo el día en la embajada del Vaticano. Pero por Dios, todo el día en la embajada del Vaticano con Ariotti. Así están todo el día comiendo asado juntos. Como si eso le limpiara a Cartes, por Dios. En fin, Osvaldo, yo tengo un disenso con el tema y lo hablamos con el ministro del Interior. Volvemos ahora a la cantidad de policía. Vos tenés guardias privadas, Sí. que estás contando, Sí. que es cierto, porque hay varios comisarios que fueron denunciados penalmente y compañía. Eso, ¿por qué eso no lo vende Chamorro Y sí, y la policía vuelve a su lugar? plenamente de acuerdo, estoy contigo. Y entonces, Plenamente de acuerdo. Pero tampoco se soluciona con sacar guardias privadas. no, hay que meter más gente en la policía. Sí, definitivamente sí. Pero tiene que ser una política clara y firme. Este tema de guardia privada, por ejemplo, Enrique, ¿cuántas administraciones ya se hablaron de que se iba a desechar y todo eso? Y sí, se desechan todos, salen un tiempo después, te va a ir a encontrar otra vez. Ahora mismo te vas a comer, por ejemplo, en una estación de servicio y vas a encontrar un policía adentro. Ese está haciendo guardia privada. Y lo peor de todo, Enrique, es que ese está por su comodidad. Lo único que gana ese policía es su comodidad. No está ganando plata, está ganando su superior. No, correcto. Vamos a entrar en el tema de corrupción enseguida, pero yo quiero plantearte un tema que me parece que también es parte de la campaña del grupo de Chamorro y ¿cómo se llama el otro, el que era comandante de la policía? Machado. De Machado. Los dos están haciendo la misma campañita con diferentes operadores de prensa, ¿verdad? María Luz Peña, el de Chamorro La Farja, y creo que ahí Clary Arias y eso en el grupo de Machado. El punto para mí es simple. Los elementos neurálgicos de la vida urbana deben ser custodiados por la fuerza policial. Estaciones de servicio, yo creo que sí.
supermercados, bancos, los puntos neurálgicos de la vida social, los cruces de ruta, etc. Ahora, la casa de Osvaldo, de Enrique o de Gladys, no, ese ya es un trabajo para privados, don Machado. Ese es el trabajo que tenés que agarrar vos, papá. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Perdón, yo estoy dando mi hipótesis más vos. No, claro. ¿Qué pasa? Que ese trabajo lo quieren los comisarios porque con eso coimean. Se cobran la guita. Entonces no se privatiza y tampoco se hace público. Yo te digo una cosa, los bancos, yo ya no veo policía en los bancos, están trabajando muy bien, hace mucho que no estamos teniendo asaltos. En otros lugares sí están haciendo la servicio. Visión Banco. Bueno, pero lo de Visión fue una cosa de locos, ni aunque había policía le iban a pasar encima. Ese ya es otro punto también que tenemos que debatir, otra cuestión de cuántos policías hay por zona. En esa zona había 4 policías nomás, Liberación, Cruce de Liberación. Para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Ahí vamos a entrar otra vez en otra situación. O sea, cuando yo 4 policías para toda la ciudad. Claro, para Cruce de Liberación, una comisaría con 4 policías de turno por lo menos en ese momento. Que le fue muy fácil a ellos rodear la comisaría, cerraron la comisaría y cometieron el asalto. Pero vamos a lo que era, recordar los 90, lo que eran los asaltos, por ejemplo, en los bancos, entraban los bancos. Eso se está controlando ya más a nivel con servicios de seguridad que seguramente están trabajando muy bien. Digo yo nomás, Enrique, vos me estás planteando los locales públicos, por ejemplo, IPS es uno de ellos. Sí, por ejemplo. Deberíamos destinar, es cierto, los policías allí, a esos sectores. El Poder Judicial, acaso, no está siendo controlado por policías, netamente por policías. Hace mucho tiempo trabajan y muy bien, inclusive llegaron a detectar una bomba que dejaron gente asociada al EPP en su momento. Es decir, que se puede hacer un buen trabajo si están bien destinados los policías. ¿Pero qué te dicen los policías? Está bien, ya le dimos al Poder Judicial, le estamos dando IPS, pero ya no me queda más para los otros. Sí, yo entiendo eso y lo explicó muy bien el ministro del Interior, ¿verdad? Eso es categórico. Él necesita, según la cifra que él mismo nos estuvo proporcionando, que el cuadro policial termine integrando a 60.000 efectivos. Sí, así mismo. Bueno, y estamos en 23.000. Sí, bueno, 24. Sí, la cuestión simplemente es, ojalá que nosotros tenemos que empezar a dar el paso, sí. ¿Entendés? Pero si entramos, cada vez que vamos a hacer, digamos, hay policías. Yo me estoy refiriendo a la campaña de prensa, así que vos corregime. Sí. ¿Cómo van a poner policía en la estación de servicio? No, pero por supuesto que tiene que haber policía en la estación de servicio. ¿Cómo no va a haber si eso es un punto neurálgico? ¿Entendés? Otra diferencia que yo también tengo con alguna apreciación que se hace en los medios. Por ejemplo, ¿cómo no va a tener el guardia policial el presidente del Congreso o el presidente de la Cámara de Diputados? Disculpame, preguntarle en Estados Unidos a ver si no tienen. Yo llegué a ver la guardia del fiscal general de Colombia y era como la del presidente de la República. ¿Entendés? O sea, acá hay mucha gente, con todo respeto, que dice disparate. O sea, el presidente del Congreso tiene que tener guardia policial, y el vicepresidente, y el presidente, el vicesegundo, y el presidente de la Cámara, y etcétera, los ministros de la Corte. O sea, pero ¿sabes dónde está mi disenso con el tema? Tocaste estaciones de servicio, por ejemplo, que es el ejemplo que más probablemente vemos, porque vos entras a tomar tu desayuno allí y te encontrás con un policía. Los policías saben bien lo que es punto crítico. El punto crítico es donde hay locales susceptibles de asalto. Vos podés ubicarles en ese entorno a ellos, que custodian toda esa zona, no solo un local, y meterle en todo caso a la guardia privada a los otros para reforzar el trabajo. Pero no le tires al policía que esté adentro haciendo guardia de un local cuando hay 4 locales ahí en esa zona que son susceptibles. Y eso lo vemos en la práctica. Entonces, ¿qué te dice la pauta? Uno está pagando, el otro no está pagando. Eso es lo de... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ahí, además, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo me refiero a que las estaciones de servicio tienen que estar controladas, no digo que tiene que estar un tipo sentado adentro tomando tereré. 100% de acuerdo. Lo que digo es que eso pasa además porque tenemos un problema doctrinario en la policía. Es decir, la jefatura de policía tiene un problema de doctrina. Y es que no sale y no quiere luego salir de su esquema estático. Yo me peleé ya con muchos comandantes de policía y los comandantes no quieren cambiar la doctrina. Se van a morir con la doctrina. Y vamos a llegar al año 3500, mi querida Gladys. Y vamos a andar todos en cohete, qué sé yo. Y la policía paraguaya va a seguir con la doctrina estática. Pero vos pretendés que desaprendan lo aprendido, lo más difícil es. Buen punto lo tuyo. Desaprendan lo aprendido. Y es que por eso es que uno llega a conclusiones muy radicales, pues. ¿Entendés?
Y las soluciones que se están planteando también pueden ser radicales, porque habrás hablado con el ministro del Interior, Enrique, y ellos están bajando a un año, por ejemplo, la formación de los suboficiales. A partir del año que viene vamos a tener ese caso. ¿A un año? A un año, claro. Los cursos de suboficiales duran 2 años. Sí. Los suboficiales son los que están en la calle. A ellos son los que le debemos diariamente. ¿Y por qué van a bajar? Y porque quieren quitar la mayor cantidad de policía. ¿Tenés una placa? Sí, hay una placa de lo que es actualmente. Este es un informe, lo de arriba, por ejemplo, es 300 agentes por cada 100.000 habitantes según la ONU. Hoy hizo un lindo Esto es trabajo. lo que debería ser, ¿verdad? Sí, sí, esto debería ser según recomendación de la ONU. Ajá. ¿Qué tenemos nosotros actualmente? Tenemos 24.000 policías, de los cuales 10.000 en la práctica no nos sirven a nosotros, son 10.000 de lo que Son nos vemos, son las administración, oficinitas, y son 14.000 los que están afuera. ¿Cómo ellos trabajan, Enrique? Ellos trabajan, por ejemplo, el turno de ellos es bastante pesado, trabajan 12 horas. Ellos trabajan 12 horas, después se quedan un rato más a hacer otra vez guardia, un rato más, y después se van a descansar. Al día siguiente vuelven a la comisaría para ser patrullero y hacen un trabajo de 12 horas de patrulla, etcétera, y al día siguiente retoman la guardia de 24 horas nuevamente. O sea que es realmente una cuestión forzada y que por allí explica lo que estábamos diciendo, la cuestión estática. Porque está cansado el tipo en la práctica. No, pues totalmente, pero además doctrinariamente doctrinariamente les piden eso, ¿entendés? Claro, O sea, y la forma de trabajar. Pero y- ¿qué te dicen? Que necesitan 63.000 policías para mejorar ese tipo de labor y para cumplir con la ciudadanía. ¿Y nosotros cuánto tenemos ahora? 24.000. 24.000. Y allí entra lo que te estoy diciendo, de que una de las soluciones que está formulando el Ministerio del Interior es bajar el curso, el tiempo de curso Y no para sé si es la formación correcta, suboficial. Y no sé si cómo van a salir formados, si en 2 años van a ser en 1 año, no sé el nivel de formación que van a hacer. Y cuando vos le planteas eso y le decís, pero no van a salir los suficientes formados para estar en la calle. Sí, pero vamos a hacerle curso de capacitación después, te dicen. Pero hoy tenés la formación de 2 años y hablas con muchos policías y te das cuenta que Y esa eso se va a formación- reducir, eso se va a reducir a 1 año. Hoy, ¿cuántos salen, por ejemplo, suboficiales? Son de 600. Entonces, la idea de ellos es duplicar a 1.200. a 1.200. Tenemos que irnos a la pausa. Después volvemos con Mauricio José Troche.